Bienvenidos y bienvenidas a Beforeigners, el podcast de la serie original de HBO. Mi nombre es Agustín M. Mi nombre es Eugenia Mariluz y hemos llegado al final de este viaje que empezamos hace 6 episodios allá por la Edad de Piedra. También estuvimos jugando con los vikingos y llegamos hasta el siglo XIX para desembarcar en la Oslo en el presente y, como dije recién, se terminó nuestro viaje. Y cada domingo, después de cada episodio, te fuimos acompañando en esta historia y hoy, en el final de temporada, también lo vamos a hacer analizando todo lo que pasó en este final. Este es el momento para que si estás del otro lado y caíste de casualidad a este podcast y no sabes de lo que estamos hablando, te metas a hacer un binge watching furioso de los 5 capítulos que ya se estrenaron en la pantalla de HBO. Los pueden encontrar en HBO On Demand, así que vamos a darles 2 minutitos así para que puedan ir a ver todos los episodios, para que puedan ir a escuchar todos los análisis del podcast, porque obviamente este capítulo va a estar lleno de spoilers y si no viste nada de lo que pasó en la serie hasta este momento no vas a entender nada. A ver. Ahí está, ¿no? Bueno, creo que ya lo tuvieron tiempo para verlo. Igual si no vieron nada y llegaron, no sé cómo llegaron hasta acá, pero bueno, si es que llegaron hasta acá, espero que ahora vayan, vean toda la serie, escuchen todos los episodios y continuemos aquí. Porque acá estamos para hablar de este final de temporada de Beforeigners. Buji, me parece que le pegamos en algunas teorías que teníamos, ¿no? Le pegamos en algunas teorías cada vez que había algo que más o menos le habíamos pegado, yo festejaba por adentro. También nos han sorprendido con cosas que no se nos hubiesen ocurrido, pero ni a nuestras teorías conspiranoias más locas. Lo importante es que el capítulo empieza con una imagen que creemos que es simplemente otra imagen de relleno para entender esta vida que están teniendo los viajantes en el tiempo que viven en el Oslo del siglo XXI. Pero atención, más adelante lo vamos a hablar porque no lo vamos a spoilear ahora. Atención al primer varón que aparece en este episodio porque es un personaje nuevo que me parece que va a tener mucho que ver con la segunda temporada que, recordemos, HBO Europa ya confirmó que se va a hacer. Y yo después de ver este episodio la necesito ya, tipo, no sé si no la están haciendo allá, llamo en este momento a Noruega para que la arranquen porque necesito ya esta segunda temporada y enterarme cómo sigue todo. Pero como vos bien decís, arranca con esta escena. Me parece que una de las características, este es un episodio como para poner música nostálgica y charlar de este viaje que nos ha traído estos 6 episodios, porque me parece que un poco va por todo lo que dijimos, estas cosas positivas de la serie, de este humor que tiene, ¿no? Este video tipo PowerPoint de imágenes una tras de la otra con locución diciendo la vida en este siglo es de tal o cual manera. La verdad que, o sea, si vos pensás que llega gente del pasado, como que si esa es la mejor manera para meterlos en esta sociedad, me parece como un guiño hermoso para estas reuniones que a veces no sirven de nada y nos toca vivir en el mundo de hoy, ¿no? Es que como que le pusieron play a un piloto automático como bienvenidos al siglo XXI. Pasan cosas muy distintas desde cuando ustedes se vivían o se murieron o lo que sea que haya sucedido. Pero también cuando veía eso pensaba, me ponían los zapatos de las personas que vienen de otras épocas, ¿no? Ya sea el siglo XIX, ya sea la época de los vikingos, ya sea la Edad de Piedra. El shock cultural que te debe agarrar cuando llegás al siglo XXI y ves, por ejemplo, personas con mini computadoras en las manos, que son los celulares, o un montón de leyes y costumbres que cambiaron completamente, debe ser muy difícil aclimatarse a entender cómo funciona una sociedad, de la misma forma que si nosotros viajásemos a la Edad de Piedra, nos sentiríamos literalmente como sapos de otro pozo, pero porque no podríamos, no solamente por el tema tecnológico, no podríamos ponernos al día con las reglas sociales y culturales de jerarquía que existen en esas culturas. Me parece que, como siempre venimos diciendo, lo que hace la serie de manera muy, muy exitosa es demostrar qué sucedería realmente si estos viajantes en el tiempo pudiesen venir al presente y un montón de paradojas que nunca yo por lo menos las había visto reflejadas en una película sobre viajes en el tiempo, ¿no? Como hemos visto muchas películas de personas que van al futuro, que van al pasado, que se mueven de un lado para el otro, pero nunca nadie se puso a pensar
pensar como las consecuencias sociales o culturales de por ahí una persona que no está acostumbrada a que, por ejemplo, dos personas del mismo género se casen. Digo, como las diferencias que siempre tocamos son como las tecnológicas, ¿no? En el futuro va a haber autos voladores, en el pasado había tal cosas, pero me parece que donde más agua podría llegar a ser la sociedad es en esas pequeñas diferencias que marcan tanto cómo hemos avanzado de manera positiva, debo decirlo, culturalmente, y obviamente todavía nos queda un montón de avance para hacer para el futuro, pero a mí esa escena me hizo pensar mucho en eso, ¿no? ¿Qué pensaría mi bisabuela, mi tatarabuela, si viviese ahora y estuviese viviendo con nosotros en el siglo XXI? ¿Cómo le explicaría ciertas cosas que para mí son moneda corriente, como obviamente que es legal que por lo menos en nuestro país, en Argentina, dos personas del mismo sexo se puedan casar? Hace 10 años que tenemos el matrimonio igualitario. Pero digo, realmente me parece también que es una contraposición interesante. Y es medio tal vez un comentario que por ahí no fue hecho adrede, pero mirando hacia las naciones que por ahí todavía no tienen esos derechos conquistados, ¿no? Esta idea de que, bueno, estás poniéndote en el mismo nivel, en la misma vereda que una persona que viene de la edad de piedra. Me parece que puede ser un comentario sarcástico también a un montón de cosas que están sucediendo en la actualidad que ya deberíamos haber avanzado y en algunos lugares lamentablemente todavía no sucedió. Es que esto que vos decís es uno de los puntos para mí más inteligentes de la narrativa de la serie, de cómo a partir del contraste de personas de otro tiempo te va mostrando cosas de esta realidad que aún todavía como no se... como que no siguen presentes cuando quizás no deberían estar. Y en esas pequeñas cosas es que me parece que está, como yo te digo, para mí, la inteligencia de la realización de esta serie en los choques con las distintas culturas, con los distintos tiempos, y después lo usa a su favor. En esta escena lo vemos cuando este personaje, que no sabemos quién es, que se está quejando en el medio de la presentación de que el cristianismo, si sigue vigente, ¿cómo puede ser que permita esto? Se desmaya o pierde el conocimiento por un segundo y dice, tuve un recuerdo. Y cuando sale de ese recuerdo, dice, en esta época ya existen los teléfonos, que descoloca a estas dos personas. Es muy bueno porque ahí los descoloca a nosotros como televidentes y a estas dos personas que están llevando, porque este tipo sabe lo que es un teléfono. Que eso nos va a servir mucho más adelante para entender un poco más y para teorizar un poco más, pero vamos a eso dejarlo para el final. Recordemos esta escena que él habla por teléfono con una persona cuando realmente él, que viene del pasado, no debería ni saber cómo usar un teléfono. Así que recordemos, ponemos algo como una especie de un pin ahí para tenerlo para el final. No, en literatura, no sé si también en lo que es el análisis de cine y de series, pero por lo menos en lo que es teoría literaria, cuando un autor te está poniendo te está anticipando, te está haciendo esta idea del foreshadowing, de estate atento a estos detalles que te estoy poniendo porque dentro de 3, 4, 5 capítulos van a tener sentido. Es exactamente lo que sucede con esta llamada telefónica, porque la persona a la que este personaje nuevo está llamando va a cumplir un rol muy importante, no solamente en los capítulos que estuvimos hablando y en el capítulo que estamos hablando hoy, sino probablemente en la temporada que está a punto de comenzar. Yo este capítulo lo estuve viendo mucho con la expectativa de, me están dejando las bases puestas para que la segunda temporada la rompa en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque el misterio que estábamos tratando de perseguir desde el primer episodio, la realidad es que ya lo pudimos resolver. La persona que había aparecido muerta tiene nombre, se llama Mariana, era parte de los neoluditas, que recuerden que los neoluditas explicamos en el episodio anterior lo que eran, que son estas personas que en el siglo XIX, cuando empezó la revolución industrial, estaban en contra de las tecnologías, que los luditas eran esos en realidad, y los neoluditas son como estas nuevas personas que están en contra del avance tecnológico o que piensan que podrían llegar a pertenecer a otra época. Mariana era conocida de Trine. Trine es la que maneja los drones, pero el capítulo no fue a tantos ciertos cabos como que en realidad Trine no estuvo manejando el drone que mató a nuestro amigo Nelf, sino que unos policías corruptos, entre ellos uno que había tenido relaciones sexuales con nuestra gran amiga Alfie, estaban detrás de toda la pantomima de el crimen que estábamos tratando de resolver. Pero lo importante para mí no es eso, sino que lo importante es que las personas que van a caer
en prisión, el policía el policía corrupto que se mandaba nudes con Alfie y su compañero, son en realidad dos personas que están cayendo justamente para salvar las apariencias de lo que parecería ser una operación mucho más profunda y con raíces gubernamentales que estarían escondiendo esta teoría conspiranoica que dijimos el episodio anterior. Porque un detalle muy clave que es importante señalar es que cuando la abogada, uno quiere entender, lo va a ver a este cuarto de interrogación donde él se le hace el lindo a Alfie y Alfie como siempre sale triunfante porque es una capa. Él pregunta qué es lo que dijo el alcalde. Entonces con eso ya entendemos que la temporada que viene vamos a tener un poco más del detrás de escena de lo que está pasando, que tiene que ver con cómo el gobierno aparentemente estaría haciendo pruebas, y no sabemos qué pruebas, con los viajantes que están llegando, casi como si los estuviesen usando como unas ratas de laboratorio humanas para probar cosas que aún no sabemos exactamente qué es lo que están probando y que en realidad el círculo de red de trata de personas era simplemente una máscara para esconder algo mucho más grave y mucho más profundo. Bueno, no sé si mucho más grave porque claramente la trata de personas es gravísima, pero estoy diciendo como algo mucho más grande que solamente pensábamos que nuestro problema del círculo mafioso era el misterio y en realidad es la puntita del iceberg de algo que va a desencadenar en una conspiranoia mucho, mucho más profunda. Y sí, claramente si estos dos policías, como mis padres dirían, estos dos chichipíos se entregan así de simple porque tienen que seguir adelante y no pueden deschavar lo que realmente está pasando, claramente que es mucho más grande lo que pasa por detrás. Y me parece que la forma en que nos vamos enterando de esas cosas está buenísimo. Lars en un modo destrucción total al principio del episodio y hashtag intervención con Alfie, su vecino y la hija, que los amo a los tres. Y cómo se va recuperando, cómo va a pedir disculpas. Y en ese proceso es que se encuentra con la hija y ahí, bueno, le da esta información que le llama la atención a él, que dos policías van al colegio a preguntar por Made, que es Madeline, su amiga, la que cayó en el hueco temporal y no sabemos qué le pasó. En esta investigación de Lars, que va como tratando de recuperarse, me parece que está una de las cosas como más divertidas o entretenidas de este episodio, de cómo va atando ciertos cabos como junto a nosotros, ¿no? A los televidentes, como nos va como dando cierta información. Y así nos enteramos que estos policías no estaban de guardia cuando habían dicho que sí lo estaban. Y ahí viene, para mí, una de las partes más divertidas del episodio, cuando van al forense y le dicen... Increíble. La sangre del asesino estará en los dientes, sí, pero no tenemos contra qué compararlo. Necesitamos una orden para comparar ADN. Y ella, de la nada, a Alfie, que no le importa nada. Nada, no le importa nada. No le importa nada, le dice, ¿cuánto tiempo lleva la semilla dentro del cuerpo de la mujer? No, la semilla de varón, aparte, dice, como una manera de parafrasear lo que está queriendo decir que es semen, porque si se acuerdan, el episodio anterior, Alfie la pasó bastante bien con uno de estos policías, o bueno, eso entendemos, porque la verdad que no sabemos cómo la pasó, pero ella sin escrúpulos, no tiene una gota de vergüenza. Nada. Y sinceramente, same, amiga. O sea, ella viene de un pasado de ser una guerrera vikinga a la par de Tore. Mira si le va a dar vergüenza admitir que estuvo con ese señor que terminó siendo un policía corrupto. Y si ella tiene manera de probar que él es un culpable, claramente lo va a hacer. Lo mejor es cuando se lo dice a él. La cara que pone el policía cuando él le dice, igual, mi amor, para que puedas saber si esa sangre es mía, me vas a tener que hacer un ADN, porque sabemos que es algo muy engorroso y algo muy poco probable que suceda. Y ella lo mira y le dice, adivina qué tengo adentro. Y es como, ahí todo lo que es la comedia puesta al servicio de la trama que nos viene mostrando Beforeigners desde el primer episodio, explota y claramente Alfie se condecora como el mejor personaje de esta serie. Ahí, para mí, ahí al costado del vecino de Lars, que
que lo amo, que acá se convirtió como en una especie de gurú que lo lleva con los 12 pasos y le dice tenés que pedir disculpas. Y dice, fue idea de él, le dice, me parece que otra escena ahí muy, muy linda también con eso. No, y hay algo muy lindo también en la relación de Lars con esta gente, con su vecino y con Alfie, es que al final del día las personas en las que más puede recaer o las personas que más lo cuidan, paradójicamente son personas que vienen de otra época, ¿no? Eso, Me total. parece que muestra también no solamente el grado de alienación que te puede dar el consumo de una sustancia como es la sustancia que estaba consumiendo nuestro protagonista en esta serie, sino también la idea de sentirse fuera de sí o no poder conectar con las personas que tenés alrededor. Y esta idea de que por ahí las personas que vienen de otro tiempo, que en este programa funcionan como la minoría social, ¿no? Que es discriminada, la idea de abrirse y entender que simplemente porque tengamos diferencias culturales, sociales, étnicas, sexuales, la que sean, podemos seguir igualmente tejiendo puentes y redes y apoyándonos los unos con los otros. Porque al final del día, a Lars lo salva Alfie y lo salva su vecino, que me pareció un bombón este episodio, y que realmente sin ellos probablemente no hubiese podido salir de la adicción que estaba teniendo, que hay que resaltar un par de cosas que me parece que por ahí en la temporada número 2 nos las van a explicar, porque algo que no sabíamos del episodio anterior y nos enteramos en este episodio es que en realidad el primer hombre que llegó a Noruega, que fue Lars quien lo rescató, que se llama Calv, que es este hombre que apareció el episodio anterior para darle respuestas a Lars, era una alucinación, Vos no lo habías estaba dicho, ¿eh? sucediendo. Vos habías tirado esa teoría. Bueno, lo importante y lo interesante me parece a mí acá es que si bien era una alucinación que estaba teniendo Lars, ese personaje, exista o no, le dio respuestas. Entonces, acá voy a tirar otra teoría, es que por ahí la droga, y no nos olvidemos que el temproxate es la droga que le dan a los viajeros en el tiempo apenas llegan, por ahí tiene algo que ver con las respuestas que fue encontrando Lars. No entiendo bien cuál sería la conexión, pero siento que ahí hay algo, porque no es que estaba consumiendo alguna droga ajena o random o al azar. Estaba consumiendo la droga que todos los viajeros en el tiempo consumen, y gracias a esas alucinaciones pudo descubrir que esta mujer Mariana en realidad era una neoludita, que era la misma persona que pudo encontrar como las fotos y hacer la semejanza y darse cuenta que era la misma persona. Pudieron desentrañar justamente todo lo que estaba sucediendo. Así que para mí ahí hay algo que lo estoy subrayando mientras lo digo para ver qué sucede con esa droga y con esas alucinaciones para la segunda temporada. Porque aparte, Lars se limpia, pero sigue viendo a Calv, que es este muchacho. Entonces por ahí Calv se queda para siempre y puede ayudarnos a justamente seguir resolviendo lo que la trama de la temporada número 1 nos presentó. No lo sé, ¿estoy divagando? Seguro. ¿Me tomó un Temproxat? No, chicos, no lo hice. Pero si conseguimos... No, chicos, está mal. No. Está muy mal. Pero yo lo que quiero salir un poquito de la línea de argumento principal e ir a la segunda línea, que es esta fiesta de Tore, de su fiesta de migración que le dicen, su aniversario de migración, que me parece como un poquito lo que hablamos también en estos episodios. Esta cuestión de aceptar quién uno es, él después de recuperar la memoria, había como que chocado y él no quería ser quien era porque su vida era feliz con su mujer, con su hija. Y la verdad que me parece como muy interesante en esta cuestión de él aceptando que era alguien de su pasado, que tenía una vida en el pasado, pero que eso no lo definía hoy como persona. Que él podía ser quien era hoy aceptando su pasado, quién había sido en el pasado, justamente. Y me parece muy interesante. Y en esta fiesta pasa algo fundamental. Terrible. Que es terrible, que me parece Terrible. que nos partió un poco a todos. Que esta cuestión de este personaje que veíamos tan en contra de Tore encuentra la oportunidad y se acerca a su casa con el fin, obviamente, de matarlo, ¿no? Esta cuestión de... que está creo incluso del principio de la serie, de los crímenes de odio, ¿no? Y me parece que... Bueno, contá vos, Buji, lo que pasa porque es terrible.
Lo que pasa es que este muchacho, que obviamente es una persona muy devota cristiana, por lo que podemos entender, por los crucifijos que lleva colgados y por el lugar donde trabaja, que aparentemente sería como si fuese un geriátrico, pero me parece que es un geriátrico que depende más de una iglesia, que podemos encontrar este tipo de edificaciones en diferentes ciudades. Ven las noticias que varias iglesias cristianas fueron vandalizadas por grupos de personas reivindicando la figura de Torehan una vez que se hizo público que este Dios, entre comillas, que este vikingo guerrero vivía en el Oslo del presente en el que la serie transcurre. Enojado, cegado por el odio, como lo vemos, se dispone a matarlo. O sea, guarda un arma en un bolso y va en camino a terminar con la vida de Tore. Me parece que es fantástica como el balance que hace la serie entre él jugando al bingo con un montón de señores en un geriátrico y pareciendo una persona súper divina y súper buena, que pasa de un momento a otro a agarrar un arma e ir y cometer un crimen de odio, como luego en la serie terminan diciéndolo, ¿no? Esta idea de que al principio el primer asesinato habían pensado que era un crimen de odio, que iba a ser el primer crimen de odio en contra de un viajante del tiempo, y termina sucediendo ese crimen al final de la temporada para también mostrarnos que la tensión social que sigue viviendo en ese Noruega ficticio el que estamos viendo iba escalando cada vez más. Si bien nosotros estábamos perdidos en la historia de nuestros protagonistas, la sociedad de ese contexto seguía cada vez como sumándose más la barrita del odio que desencadena con que este hombre quiere ir a matar a Tore, y obviamente Urd, que es la mejor amiga de Alfie, que también era guerrera con Tore, en todo su... Lo primero que hace, cuando ve que este hombre se está acercando es ir a defenderlo a Tore, como que ese instinto primitivo de defender a tu comandante de guerra, aunque vivamos en el siglo XXI, lo sigue teniendo. Y también es un personaje que sabemos que tenía cáncer, que sabemos que no le estaba haciendo bien el tratamiento y que no quería hacerse rayos, y ella le dice, bueno, vamos a vernos en Valhalla, ¿no? Que es como esta idea del cielo para esta religión pagana, como... Déjame morirme como una héroe, déjame morirme de esta forma, que es como yo quiero irme, luchando, pero no luchando contra el cáncer, sino luchando como luchaba hace muchos años. Que es una muerte desgarradora, porque es un personaje con pinche de Alfie, es el personaje donde veíamos que Alfie podía como naturalizar sus instintos, que tal vez junto a la gente del siglo XXI trataba de guardarlos un poco más. Es un personaje que le ayudaba y es un personaje que la trataba bien. Recordemos que Alfie en su trabajo, la única persona que lo trata bien es Lars, y esas tensiones culturales y sociales que tanto venimos viendo se veían mucho en el departamento de policía. Entonces es una muerte... A mí me hizo muy mal, pero porque también, más allá del personaje, me parece que en la temporada que viene Alfie va a tener que buscarse un compinche nuevo. Otro y soporte. Me da mucha lástima que no sea ella. Sí, claramente que era el soporte de Alfie en un montón de cosas, como vos decís, en el desconectar de esta realidad del presente y poder conectar un poco con su pasado. Era quien ella iba a buscar cuando no tenía idea o cuando necesitaba una mano, como cuando vimos que la ayudaron a buscar este lugar de donde habían asesinado a Nav. La verdad que era un personaje para Alfie muy de soporte, muy de cuando ella estaba mal, ir a buscar ahí, ir a sostener. Incluso el tener que cuidarla cuando se enteró que tenía cáncer, era como parte de su familia. Así que para Alfie es claramente un golpe tremendo. Y hay que ver... A Alfie la hemos visto muy, entre comillas, tranquila en cuanto a la guerra entre los seguidores de Odín y los seguidores del cristianismo. Hay que ver si esto que pasó no la vuelve un poco más vengativa la temporada que viene y tiene unas actitudes un poco más chocantes, ¿no? Porque ahora está ella está muy en línea con este momento, con este presente, está muy en línea con esta sociedad, o se la banca bastante bien, pero hay que ver ahora con esto que pasó cómo actúa. Y quiero retomar porque acabas de decir la palabra familia y me parece que viene perfecto para que hablemos del gran descubrimiento de este capítulo, más allá del crimen que hemos podido resolver, que es que en un momento ya sabemos que estos viajantes en el tiempo pueden llegar a tener ciertos recuerdos. No sabemos todavía si es de una vida pasada, si es de la vida que venían teniendo, si es que ellos pierden la memoria cuando lleguen, pero ya estamos viendo hace bastantes capítulos que tal vez sienten una textura o huelen algo y recuerdan
¿no? Recuerdan algo importante de su historia. Recordamos que Tore, por ejemplo, cuando llegó al presente no se acordaba de absolutamente nada de lo que iba haciendo. Y cuando iba viendo las cruces o cuando escuchaba ciertos sonidos, iba recordando las cosas que había hecho y que le habían pasado en su vida anterior. ¿Qué pasa? Tore justamente está jugando con su hija en el lago y su hija se baja de un pequeño barquito que tiene puesto un chaleco salvavidas naranja. Cuando toca ese chaleco se recuerda tiene uno de estos recuerdos. ¿Y cuál es este recuerdo? Que esta sí que no me la vi venir. Yo no me la vi venir, pero ni en pedo, No, yo tampoco. Poco. Se acuerda del día exacto en donde encontraron a Alfie. Y vamos transportados en un flashback a ver exactamente cómo fue ese día. Y a Alfie la encuentran en el medio del océano con un chaleco guardavidas naranja. El detalle es que esos chalecos claramente son del siglo XXI. O sea, es imposible que ese tipo de ropa, que ese tipo de cuidado, no sé lo que es, pero digo, es imposible que ese tipo de equipamiento hubiese existido en la época de los vikingos. Entonces, Alfie es una persona del siglo XX. Claro, es una persona del siglo XXI que viajó hace muchos años a la era de los vikingos. Y acá se abre una nueva puerta. Porque nosotros sabíamos que del pasado podían venir al futuro, pero no sabíamos que del futuro podían ir al pasado. Estos visitantes podrían volver, pero también la duda que se me abre es no solamente quién es Alfie y quiénes son los padres de Alfie, sino por qué están sucediendo estos viajes, cuál es el propósito de ese hueco temporal que estamos viendo, porque Alfie viajó del presente al pasado y se convirtió en una guerrera increíble y después volvió a viajar del pasado al presente para seguir adaptándose. Entonces nos abrió no una puerta, nos abrió las puertas, las ventanas, la puerta del garage, o sea, estamos con toda la casa abierta intentando entender qué es lo que pasa con ese loop temporal en el que las personas aparentemente no solo entran, sino que también pueden salir. Y te voy a tirar una más complicada todavía. Técnicamente no sabemos si Alfie bebé, Alfie niña, viajó todavía. Porque puede ser más adelante. Puede ser un niño que todavía no nació o que es bebé y que viaje más adelante, ¿entendés? Porque en realidad puede viajar en cualquier momento. Si total él viaja al pasado. Mi primer pensamiento fue Alfie es la hija de Tore. No entiendo cómo, no entiendo qué sucede, pero Alfie es la hija de Tore. Intuyo que no va a ser así, no podemos descartarlo completamente igual. No. Pero se me empiezan a crear nuevas preguntas constantemente porque, repito, la premisa justamente de la temporada, una de las líneas narrativas era que estos viajantes no podían volver al pasado. Esta idea de Beforeigners go home, o sea, Beforeigners váyanse a su época, y el graffiti que le respondía, ¿cómo hacemos? Claramente hay una manera de saberlo y claramente, o por lo menos eso intuyo yo, ahí es donde se mete esta idea de que el gobierno está testeando con estos viajantes, porque seguramente es el gobierno quien está detrás de entender por lo menos cómo funciona este portal temporal, y probablemente en la temporada que viene tengamos que ponernos los cinturones de seguridad para saber qué es lo que está sucediendo con absolutamente todo, porque podemos volver a reescribir todo directamente con todos los datos que tuvimos esta temporada. Es como que estamos completamente, tenemos un cuaderno en blanco para la segunda temporada con las cosas que pueden llegar a pasar. Y no me quiero olvidar, pues ya que estamos hablando de lo que puede llegar a pasar en la segunda temporada, del final de esta temporada. Porque cuando ya pensamos que todo estaba solucionado, que el crimen ya estaba resuelto, que Alfie estaba con esta idea de que, bueno, no tiene la más mínima idea de quién es, y los vemos bailando con Lars en el boliche, que uno piensa, ay, qué bueno, un final feliz. La vemos a Madeleine, la amiga de Ingrid, si no sé qué guardan quién es esa chica que en un prank que estaban haciendo para TikTok viajó al pasado y volvió en muy pocos segundos, y veíamos que le estaban pasando cosas. La vemos muy tranquila, caminando, ¿no? Con una palita, armando un pocito, encontrando cosas, sacando una espada, sacando un crucifijo. ¿Y quién es quien aparece? Encima de un caballo, de un corcel,
con los porte. pelos al viento y todo en cuero, aparece la persona que vimos en la primera escena de este episodio, el desconocido sin nombre, la persona que llama por teléfono a Made, porque había llamado a teléfono a Made y le había dicho, ahora me acuerdo de todo. Se encuentran y nos es revelado, querido Agustín, que este hombre es Olaf el Santo. Y para aquellos que no sepan quién es Olaf el Santo, es la persona con la cual entró en guerra hace muchísimos años el señor Tore Hand. Olaf el Santo, ¿sí? Fue un rey en Noruega de más o menos en el año 1015. Hasta el año 1028, si los datos que tengo son correctos, y es el primer santo reconocido por la Iglesia Católica noruego. O sea que es la primera figura noruega que es reconocida como santo por la Iglesia Católica. Entonces me parece que lo que se va a plantear para la segunda temporada, además de este tema de la identidad de Alfid, es la guerra entre paganos y católicos. Porque cuando la sube Amade al corcel, le dice, vamos a salvar a estos paganos. Y termina. Y te quedas mordiéndote las uñas como qué es lo que va a pasar y qué va a pasar sobre todo cuando se encuentre con Tore. No, está claro que, y me parece que la serie lo planteó muy, muy bien episodio a episodio. Nosotros lo fuimos nombrando en algunas escenas, pero la cuestión del choque entre los seguidores de Odín y los seguidores cristianos estaba planteando, fue creciendo, fue empeorando. En este episodio se puso en un nivel muy grave con el crimen de odio de este tipo con anteojos que lo quiere matar a Tore y la termina matando a Urd. Y este final, sin dudas, te habla de una segunda temporada, te diría prácticamente centrada en una segunda línea narrativa entre la guerra entre estos dos bandos. Me parece que no hay otra, porque primero que tenés a Tore, que no sabía quién era y de repente se acordó y bueno, y está festejando, recordando su pasado, pero quiere tener su vida tranquila, ¿no? Estamos de acuerdo que si bien él recordaba su pasado, él quiere mantener esta vida tranquila. Pero claramente no lo va a poder lograr porque aparece este hombre que yo no entiendo cómo es la conexión de que todo el mundo cree que Tore lo mató a Olaf. Si Tore lo mató, ¿cómo está acá presente? Esa parte también nos vamos a tener que enterar en la segunda temporada. Y lo más importante me parece que es que si en la segunda temporada vamos a ver una guerra entre justamente el clan de Tore y el clan de Olaf, o sea, paganos versus cristianos, estamos volviendo a revivir la historia porque esto es algo que ya sucedió. O sea, ellos ya se enfrentaron en el pasado, es como que estamos volviendo en un círculo eterno de repetir una y otra vez las mismas guerras que han sido luchadas, que también un poco es lo que sucede históricamente con todas las naciones, ¿no? Que volvemos a repetir cada unos cuantos años los mismos errores que tal vez habíamos cometido hace unos años. Y me parece que por ahí ese puede ser un arco narrativo interesante que vamos a poder ver en la segunda temporada. Pero para eso vamos a tener que esperar, querides, porque lamentablemente B-Foreigners ha llegado a su fin, pero nos ha dejado muy manijas, muy entusiasmados para ver qué va a pasar en los próximos episodios que vamos a ver. Uno no sabe cuándo, habría que preguntarle a Dios o a Odín, depende con quién sean creyentes después de haber visto estos 6 episodios. Yo no puedo creer que ya haya terminado y que vaya a saber uno cuánto tenemos que esperar para ver la segunda temporada, pero ahí estaremos en la pantalla de HBO y también en HBO Go On Demand cuando quieran y donde quieran. A nosotros nos pueden escuchar, nos están escuchando y toda la temporada entera nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcast. Igualmente recuerden que hay muchísimos más podcasts de HBO, así que si se quedaron manijas y terminaron de ver B-Foreigners y quieren algo más, pueden ver The Undoing, His Dark Materials, Lovecraft Country, Watchmen, Westworld, Euphoria, un montón de series que tienen en la pantalla de HBO y obviamente tienen el podcast correspondiente para escuchar los análisis. No nos vamos a encontrar en el próximo episodio, o por lo menos no por ahora. Mi nombre es Eugenia Mariluz y fue un placer hacer este viaje con ustedes. Mi nombre es Agustín M. y también fue un placer acompañarlos en esta historia. Y esto fue el podcast de B-Foreigners. Los escuchamos en algún momento.